Antiguamente, los villanos que veíamos en los cómics de superhéroes y caricaturas eran personajes mucho más sencillos de los que vemos hoy en día. Es decir, eran personajes unidimensionales que simplemente buscaban hacer el mal, ya sea volviéndose ricos, intentando dominar el mundo o destruyéndolo sin que nosotros tuviéramos conocimiento de sus motivaciones. Y esto tenía sentido en aquellos años, ya que los villanos, particularmente de cómics y caricaturas, eran usados simplemente como mal ejemplo. Eran la fuerza que se ponía al bien y una manera de decirle a los niños: estos son los buenos, estos son los malos, marcando una línea muy clara entre héroes y villanos. Ya conforme los años fueron pasando, otro tipo de villanos comenzaron a aparecer, personajes que tenían motivaciones mucho más desarrolladas con las que la audiencia se podía identificar. Algunos otros tenían metas bastante nobles e incluso había otro tipo de personajes que ni siquiera parecían villanos, a pesar de que sí representaban una fuerza opositora para el héroe. A este nuevo tipo de personajes se les comenzó a llamar antivillanos. Bienvenido a Geek Beats, pequeñas dosis de cultura, vitamina geek para la mente. Hoy voy a hablarte del concepto del antivillano y sus 4 tipos. Antes de comenzar de lleno con el tema, te platico que este video es patrocinado por World of Warships. World of Warships es un juego de guerra naval gratuito para computadora en donde controlas increíbles barcos que existieron durante las guerras mundiales. Es un juego que te recomiendo mucho ya que tiene efectos climáticos, diversos tipos de barcos a utilizar, como destructores, acorazados, cruceros y portaaviones, personalización de navíos de guerras y mejoras para tus barcos. No solo eso, sino que cuentan con nuevos eventos, misiones y colaboraciones frecuentemente. Por ejemplo, hace poco hubo colaboraciones buenísimas en las que combatías con titanes como King Kong y Godzilla, eras parte de una flota galáctica cazadora de monstruos y colaboraciones con animes increíbles como Azur Lane. Entonces, pues no te imaginas lo que vendrá en estos próximos días. Entonces, ¿qué esperas? Descarga el juego gratuitamente con el link que te dejo en la descripción del video. Además, te voy a dejar con otra sorpresa. Si usas el código FIRE en tu registro, ganarás 200 doblones, 1 millón de créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes y el navío USS Texas. Entonces ya lo sabes, si buscas un juego divertido y emocionante, World of Warships es para ti. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. El antivillano es un personaje que puede tener cualidades heroicas, metas que son nobles e incluso virtudes, pero que termina siendo a final de cuentas el villano de la historia. De muchas maneras es el opuesto al antihéroe, ya que el concepto del antivillano suaviza al villano, mientras que el concepto del antihéroe oscurece al héroe. Los antivillanos entonces son personajes que se mueven más en la escala de grises, a diferencia de los villanos de antes, y regularmente generan mucha empatía del público, ya que son personajes que tienden a estar mejor desarrollados y los escritores se dan su tiempo para contarnos sus motivaciones. Aquí hay que aclarar que muchos personajes pueden ser antihéroes o antivillanos dependiendo de la historia, particularmente estos personajes de cómics que han sido escritos por muchísimas personas diferentes. Entonces puede ser que te topes con algunos personajes en esta lista que también estaban en mi lista de antihéroes. Otra cosa que hay que mencionar es que los antivillanos son personajes que también evolucionan y que en un punto de la historia puede ser que se conviertan completamente en un villano o que unan fuerzas con el héroe de la historia redimiéndose en el proceso. Habiendo dicho esto, vamos a los 4 tipos de antivillanos. Número 1. Antivillano noble. Son personajes que deciden hacer cosas malvadas para lograr alguna meta, como volverse rico, pero tienen algunas guías y códigos morales que no rompen. Por ejemplo, el personaje de Flash a menudo se enfrenta contra un grupo llamado The Rogues, que tienen un código de conducta bastante estricto. Por poner algunos ejemplos, ellos no matan a personas a menos de que sea absolutamente necesario, se oponen al uso de drogas ilícitas, tienen reglas explícitas para aceptar a nuevos miembros en su grupo e incluso tienen su propio cementerio para honrar a sus compañeros caídos con una borrachera anual. Podrán ser criminales, pero creo que esto nos dice que están mejor organizados que los bailes de payaso de rodeo en las bodas. Este tipo de antivillanos entonces no hace el mal simplemente porque sí, ni causan más daños de los que necesitan. Para ellos, los crímenes son simplemente un medio para lograr un fin y no algo que ellos tomen como personal o que quieran hacer por el puro placer del acto malvado. Aquí también podemos meter al Eddie Brock de sus primeros cómics, en los que se une con Spider-Man para derrotar a Carnage. De hecho, precisamente decide dejar momentáneamente a un lado su odio y unirse a su némesis porque se siente responsable de la matanza que Carnage está haciendo. Y en repetidas ocasiones en cómics de esa época, Eddie menciona que no le gusta lastimar a personas inocentes. Lo que él busca es exterminar a Spider-Man, pero está dispuesto a lastimar a quien se interponga en su camino. Este concepto del antivillano noble se parece mucho al concepto de maldad instrumental que vimos en mi video acerca de los 4 tipos de maldad.
Pero hay que recordar que este concepto de antivillano se usa para personajes ficticios, mientras que la otra clasificación es para personas reales. Número 2. Antivillano Wooby. Un Wooby es un tipo de personaje que está diseñado para que sientas lástima por él. El ejemplo más popular de este tipo de personajes es el de Remy, ese anime setentero en el que a un niño le va del carajo. Nunca la vi, solo sé que por alguna razón todas las personas cercanas a él se mueren. Y también sus animalitos se mueren y así va. Sin embargo, no todos los ejemplos de Woobies tienen que ser tan dramáticos como Remy. Un ejemplo reciente en la animación podemos verlo con el personaje de Emmett de Lego Movie, a quien todos vemos con lástima a pesar de que es un personaje que siempre está actuando de manera muy optimista y es muy positivo. Del lado de los cómics, un ejemplo muy claro es el personaje de Peter Parker, quien literalmente fue creado de tal manera que representa a un adolescente cuya vida personal se ve afectada por el hecho de tener que cargar con las responsabilidades de ser un superhéroe. A Peter no se le mueren los animalitos, pero se le muere la novia, se le muere el tío, no le dan la tostadora. ¿Nos dará el tostador? El tostador gratis es con un depósito de 300 o más. El antivillano Wooby, entonces, es un personaje que no quería ser un villano en primer lugar, pero que es obligado debido a las circunstancias. Una de las motivaciones más comunes en estos personajes es el hecho de querer salvar a un ser querido, como sucede con el personaje de Mr. Freeze, quien en su versión de Batman la serie animada fue reinventado de tal manera que ahora era un científico empeñado en salvar a su esposa de una extraña enfermedad y tenía que cometer crímenes para poder obtener los recursos necesarios para poder hacerlo. Algo similar a lo que sucede con el personaje de Maximilian Pegasus en Yu-Gi-Oh! Otro tipo de antivillano Wooby es aquel cuya vida está llena de tragedias que los llevan a tomar una serie de decisiones equivocadas, pero que de cierta manera entendemos como audiencia. Es como si sus circunstancias de vida le dieran la justificación de ser un villano. Esto podemos verlo a través de personajes como Zuko de la leyenda de Aang, quien fue criado de manera sumamente hostil por su padre, quien le inculcó la idea de que la Nación del Fuego tenía la misión de conquistar a los otros reinos y destruir al Avatar. También podemos verlo en el personaje de Anakin Skywalker en las precuelas. Estos dos ejemplos nos hablan de que los antivillanos eventualmente pueden moverse más hacia el lado de los héroes, como ocurrió con Zuko, o convertirse en un completo villano como Darth Vader. Número 3. Antivillano bien intencionado. Son personajes extremistas con metas nobles, pero que llegan a cometer actos malvados para poder alcanzar dichas metas. Cuando vemos estos personajes, usualmente empatizamos con su causa, ya que es bastante justa, pero tanto la audiencia como el héroe de la historia regularmente se oponen a los métodos. Un ejemplo clarísimo de este tipo de antivillano en los cómics podemos verlo en el personaje de Magneto, quien busca que sus hermanos mutantes puedan vivir en paz sin ser perseguidos por los humanos. De hecho, Magneto es de los primeros villanos de los cómics que se movió desde el principio en esta escala de grises, ya que tiene esta motivación bastante noble desde su primera aparición. Otro ejemplo podemos verlo en personajes como Ra's al Ghul, quien a menudo quiere reducir el tamaño de la población mundial para que nuestro mundo y las especies animales tengan un mejor futuro. O sea, básicamente quería ser un Thanos antes de que existiera esta versión de Thanos que todos conocemos. La caricatura Harley Quinn a menudo se burla de este tipo de antivillanos a través del personaje de Poison Ivy, quien constantemente le recuerda a la gente que no es una supervillana, sino una ecoterrorista que simplemente busca cuidar al planeta. Estos personajes usualmente son bastante conscientes de que sus métodos son malvados, pero su meta es tan clara y tan noble que deciden ir por este camino porque sienten que alguien tiene que hacerlo. De hecho, uno de mis villanos favoritos de todo el UCM, me refiero a Killmonger, también entra en este tipo de antivillanos, ya que uno de sus objetivos es hacer que Wakanda comparta sus recursos con los demás afrodescendientes del mundo, un argumento que nos hace ver que Wakanda verdaderamente no estaba haciendo lo suficiente por el mundo. Tan es así que T'Challa rectifica esto al final de la película. Y esto es muy interesante, que el punto del antagonista sea tan válido que incluso obliga al protagonista a cambiar. Número 4. Villano falso. Son personajes que no son malvados, pero que las circunstancias y la historia los han colocado en el camino del héroe y son una fuerza que se opone a ellos. Un ejemplo que me gusta mucho es el personaje del tío Iroh en Avatar, la leyenda de Aang, ya que él comienza siendo un acompañante de su sobrino Zuko, quien en los primeros capítulos sí se comporta más como un villano clásico, al menos antes de que conociéramos su historia. Pero incluso en estos primeros episodios jamás veíamos a Iroh lastimar a personas o cometer actos malvados. Él simplemente estaba ahí para ser un pilar emocional de su sobrino y para confundir la flor que hace un té delicioso con otra que hace veneno mortal. Algo interesante de este tipo de antivillanos es que también puede tratarse de personajes que consideramos héroes en otras historias.
Esto podemos verlo a través del personaje de Superman en el cómic The Dark Knight Returns, en donde Batman claramente es el protagonista de la historia y es presentado como este personaje que reta al status quo porque piensa que es malvado. Por otro lado, el Superman de Frank Miller defiende las instituciones y las figuras en el poder porque siente genuinamente que es lo mejor para el mundo. Cuando el presidente le ordena a Superman detener a su antiguo compañero, Superman accede aunque jamás se comporta de manera malvada. En estas historias, cuando el héroe se enfrenta contra el villano falso, genera muchísima polémica, ya que la opinión de la audiencia se divide a la mitad y es por eso que debates como quién tenía la razón, Batman o Superman, el Capitán América o Iron Man son tan populares. Sin embargo, a final de cuentas no soy tan fan del término antivillano porque en algunos de estos casos simplemente se trata de villanos bien escritos, que tienen motivaciones claras y cuyas circunstancias de vida los llevan por cierto camino, tal y como una persona real, lo cual ya debería de ser la norma para escribir villanos. De hecho, incluso caricaturas más recientes como Star vs. las Fuerzas del Mal, Steven Universe y Hora de Aventura, las cuales son dirigidas hacia niños, ya están difuminando esta línea que había entre villanos y héroes y nos presentan personajes que pueden estar en cada uno de los lados dependiendo de las circunstancias. Y esto creo que nos presenta un panorama en el cual ya podemos hablar de personajes en una escala de grises, sin absolutos. Porque pues así de complejo es el mundo. Si te gustó este video te recomiendo que cheques mi video sobre antihéroes y el otro sobre los 4 tipos de maldad filosófica, los cuales complementan muy bien esta información. Y si tienes algún otro ejemplo de antivillanos, déjamelo en los comentarios para que todos podamos leerlo. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.